Y empezamos la grabación y voy a compartir pantalla. Primero tengo que ordenar aquí las cosas. Y esto va acá. Bueno, tengo el chat abierto, así que me pueden escribir si tienen dudas o consultas. Nosotros ya habíamos visto las reglas de derivación. Entonces, propongo que como para practicar un poco, calculemos algunas derivadas. ¿Cuál les gustaría hacer? A ver. La 41 o la 42 parecen interesantes. O la 22 también es interesante. O la... Sí, eso. El 7. Bueno, esa entonces solamente para calentar motores. Ya, ups. Me cambió los anchos. Ya. El 7 lo podemos hacer aquí porque es cortito. Aquí. Ya lo voy a empezar a escribir por acá. Ya. El 7. Pin, pin. Eso. El tema es que aquí tenemos que analizar. Bueno, tenemos un polinomio. ¿Ya? Pero este polinomio elevado a 5. Entonces, eso de elevarlo a 5, por decirlo así, esa sería la función exterior, el x elevado a 5. Entonces, bueno, aquí ocuparon la f mayúscula para esta función, entonces sigamos con esto. Para la derivada, entonces primero tenemos que derivar la exterior. Esto va a ser 5 por x elevado a 4, ¿ya? Pero en este caso tenemos que evaluar en la función interior. Entonces es x elevado a 4 más 3x cuadrado menos 2. ¿Ya? Y todo esto elevado a 4. Y ahora tenemos que multiplicar por la derivada de lo de adentro. Aquí es importante también colocar el paréntesis porque como esto de aquí es una suma, o sea, es polinomio, digamos, es una suma de ciertas potencias, las derivadas aquí van a ser, digamos, vamos a obtener también una suma acá. Porque si f de x es x elevado a 5, ¿ya? Entonces f' de x es 5 baja el exponente por x elevado a el exponente menos 1. Por eso que quedó elevado a 4. Esto ya, estábamos acá con la f mayúscula prima. Entonces aquí utilizamos la misma regla para calcular las derivadas de esas potencias. Entonces la primera derivada aquí va a ser 4x elevado a 3 más
y acá baja el 2, pero como estoy multiplicando por 3, entonces tengo 2 por 3, 6, x elevado a 1, 2 menos 1 es 1, y el 2 es una constante, así, y la derivada de una constante es 0, así que ¡ping!, estamos listos con eso. ¿Ya? Bien, ahora uno entre el 41, el 42 o el, ¿cuál dije? 22. Sí. ¿Cuál quieren? 22. Bueno. F de S es raíz de S cuadrado más 1 partido por S cuadrado más 4. Y la raíz de todo eso. Ya. Entonces voy a abrir aquí otra hojita. No, bájate. Ahí. Y lo agrandamos un poco. Y tengo que ensanchar el lápiz para que me funcione acá. Ya. Dijimos f de s es igual a la raíz de, y aquí era s cuadrado más 1 dividido por s cuadrado más 4. Ping. Ya. Ahora, aquí hay una cosa. Aquí la variable es s, pero eso es un simple cambio de letra nomás. O sea, f' de s ahora sería de f a ds, ¿sí? Porque esa es la variable, así que vamos a derivar respecto a esa variable. Entonces, aquí la derivada va a ser, bueno, la función exterior, esto es la raíz, ¿cierto? La raíz significa un x, entre comillas, elevado a un medio. La derivada de esto es 1 partido por 2 veces la raíz. ¿Ya? Pero en este caso tengo que evaluar esta raíz en esa fracción. ¿Ya? Primero, s cuadrado más 1 dividido por s cuadrado más 4. Ya. Hasta aquí primer paso. Ahora nos falta multiplicar por la derivada de lo de adentro. Lo de adentro ahora es una fracción, así que tenemos que aplicar la regla del cociente. Entonces, va a ser todo una fracción larga dividido por s cuadrado más 4 y esto al cuadrado. Entonces, ahora en el numerador lo que va es la derivada de lo de arriba, que es, en este caso, 2s más 0, ¿ya? Porque 1 es una constante y su derivada entonces es 0, por el denominador, s cuadrado más 4, menos, y ahora dejamos el numerador, s cuadrado más 1, por la derivada del denominador, que en este caso aquí también es 2s. Yep. Bien. Entonces, ahora en particular, ustedes pueden ver aquí de que, no,
sí, del numerador aquí, yo puedo factorizar aquí un 2. ¿Sí? Este 2 y este 2. Y este lo puedo simplificar con este 2 de acá. ¿Ya? Entonces, veamos, en el numerador nos va a quedar aquí en total s al cubo, acá, s al cubo más 4s. Y aquí también voy a tener un s al cubo, pero con signo menos. Así que el término que proviene de acá se cancela con este. ¿Ya? Y entonces acá tenemos, nos van a quedar 4s, porque el 2 ya lo simplificamos. ¿Ya? 4s acá y aquí nos queda menos un s. ¿Ya? Entonces, en total vamos a tener acá 3s dividido por, ya, y aquí tenemos el, ya voy a escribirlo una vez así, s cuadrado más 4 al cuadrado por la raíz de s cuadrado más 1 dividido por s cuadrado más 4. Ya, y ahora aquí podemos, en esta multiplicación en el denominador, ¿quieren que escriba los pasos que expliqué recién? Bueno, ya. Ya, entonces lo voy a colocar aquí abajo. Esto era 2 por, entonces, s al cubo más 4s menos s al cubo menos s. ¿Este paso se entiende? Dividido por 2, aquí va en la raíz el s cuadrado más 1 dividido por s cuadrado más 4 por el s cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí ahora se puede ver de que puedo simplificar el 2 y el s al cubo, estos se cancelan, ¿ya? Y bueno, el factor 2 también se simplifica. Bueno, ya. Está bien. Pero ahora en esa parte aquí se puede ver bien lo que estábamos haciendo. Ya. Y ahora lo que quiero hacer es arreglar aquí o sea, este de aquí sería el paso previo a este, ¿ya? Aquí quiero arreglar el denominador todavía un poco, porque esto va a ser entonces 3s dividido por, y acá bueno, en total, este s cuadrado más 4 lo puedo meter aquí dentro de la raíz. Y como está al cuadrado, entonces dentro de la raíz me va a aparecer elevado a 4. O sea, voy a tener s cuadrado más 4 elevado a 4 por s cuadrado más 1. Ahí. Y esto dividido por s cuadrado más 4.
¿ya? Y la raíz aquí abarca todo. Bien, entonces aquí cancelo un s al cuadrado más 4 y me queda entonces 3s dividido por, ya, y ahora para arreglar un poco la notación, una opción sería tomar la raíz aquí en el sentido de que es potencia 1/2, entonces me queda s cuadrado más 4 elevado a 3/2, ¿ya? Porque me queda aquí un factor, o sea, solamente con potencia 3, porque uno lo simplifiqué, y esto por el s cuadrado más 1 elevado a 1/2. Ya, entonces aquí tengo una forma relativamente compacta de la derivada. ¿Ya? Eso, aquí, bueno, la idea es que apliquemos todas las herramientas necesarias a las que conocemos, que son reglas del producto, reglas del cociente, bueno, por supuesto la linealidad de las derivadas y la regla de la cadena. Y con esas como 4 herramientas podemos calcular todas las derivadas. ¿Ya? Eso, ¿dudas, consultas respecto a este problema? Es que entonces me gustaría avanzar un poco. De hecho, acá. Lo que pasa es que vamos por acá. Ahí. Ya. Bájate, bájate, bájate. ¿Dónde está? Quiero ver la página acá. Aquí está, ya. Ya. Quiero ir a la... A ver, acá es 307. Lo que pasa es que aquí en el entremedio hay distintas aplicaciones. Hay todo un capítulo donde hay aplicaciones a la física, a la química, de las derivadas me refiero, a la, ¿qué más? Biología en cierto sentido y cosas así. Eso propongo que ustedes lo lean en algún momento para, digamos, buscar las aplicaciones de su interés. Y el asunto es solamente de que aquí en ese curso, bueno, espero que, lo que pasa es que no vamos a alcanzar a ver todo el temario incluso ya, pero la idea es que por lo menos avancemos lo más que podamos, así que por lo mismo prefiero avanzar un poco con la materia. Eso sí, yo les mandé también guías de ejercicios y cosas así. Entonces, la idea es que ustedes practiquen, aunque yo no haya dado una tarea, ¿ya? Yo sé que hay muchos cursos donde ahora están con pruebas, ¿o no? Es que, profe, tenemos, o sea, yo en mi caso, yo no le entiendo
en cómo está haciendo el desarrollo porque me perdí mucho y yo creo que algunos de mis compañeros también se refieren a eso, de que no le entendemos cómo hace el ejercicio, cómo lo desarrolla. Por ejemplo, recién me perdí un poco, bueno, en realidad casi todo el desarrollo y a veces cuando uno le pregunta de nuevo cómo lo hizo, me deja más enredada. Entonces, por eso a veces no le interrumpo cuando dice si entendió o no, porque quedó mal. Y a veces Mm, tengo que estudiar de otra forma, ver videos en YouTube para poder cachar qué está haciendo. mm. A ver, es que por eso mismo es que en sí yo necesito que ustedes me interrumpan al tiro cuando hay un paso que no quede claro. Ya, hagamos lo siguiente. Hagamos otro ejercicio. ¿Ya? A ver, bueno, eso era la 238. Ya. Acá. Ping. Ya. Entonces, ahora entre el 41 y el 42. Creo que el que es un poco más interesante sería el 41, porque el 42 es un poco iterativo, por decirlo así. ¿Les parece? Ya. em, Sí, pero no, hagámoslo hagamos, más fácil para poder que se entienda, porque de poco a poco, ni a paso, porque igual como lo hace rápido no le entiendo, y al mm, igual que mi compañero. sí, lo único es que igual nosotros ya estamos derivando hace algún tiempo ya. Entonces, lo que sí es que, eh, a ver, ¿cómo que quién no sabe qué es seno o coseno? ¿No conocen las funciones trigonométricas? Pero Es que, profe, nosotros, en el colegio no nos pasaron eso, o algunos sí, pero se nos quedó en el olvido los términos de seno, coseno, o tangente y todo eso. ah, eh, lo que pasa es que nosotros hicimos en el curso una parte donde vimos funciones al principio y ahí vimos funciones trigonométricas. Antes de empezar con límites y esas cosas, vimos funciones, gráficos, cosas así. Sí, pero o sea, que yo me acuerdo no lo vimos tan preciso y que lo pasáramos. O sea, yo creo que no, yo me No, acuerdo lo que que pasa es nombró que un fue poco, hace mucho pero tiempo, no, más no bien. que, sí, pero yo me acuerdo que lo nombró, pero que no que lo pasáramos así preciso, qué era cada cosa. Mm. A ver, ya. mm. O sea, al principio del semestre no vimos las funciones trigonométricas porque nosotros tuvimos que empezar con una parte algebraica. Pero cuando empezamos la parte de funciones, ahí sí me acuerdo que hicimos como por lo menos una semana de distintos tipos de funciones con sus gráficos y eso, con los valores que alcanzan, eh, con sus dominios, sus recorridos. No, eso fue incluso más de una semana. Eh, pero lo vimos incluso acá.
justamente porque hay muchos que no lo vieron en el colegio, entonces, pero yo me acuerdo que lo vimos. Claro que no fue al principio del semestre, porque ahí teníamos que dedicarnos a otro tema. Em, mm, bueno, las funciones, a ver, de todas maneras, en este mismo libro aquí, en el Stuart, hay un capítulo de funciones trigonométricas también, por si quieren repasar eso. Lo único que necesitamos por ahora acá son algunas identidades trigonométricas básicas y las... El problema es que esa materia la vimos, o sea, porque necesitamos solamente lo que es la identidad de, o sea, esa de Pitágoras y no necesitamos nada más. Em, oh, ya, a ver, lo que podríamos es que tendríamos que hacer una clase extra si quieren otro repaso de las funciones seno y coseno, o sea, de las funciones trigonométricas en general. Mm. El tema también es que como ahora, bueno, igual son 12, ¿qué hacemos? El problema es que las cosas, una vez vistas, tienen que estar disponibles de ahí en adelante. Eso es el problema. Entonces, dado que esas funciones son importantes, sí, es que el tema es que vamos a hacer ahora entonces un breve repaso. ¿Ya? Porque necesitamos eso y tenerlo disponible. Entonces, ya, pongamos aquí como un título, entonces, funciones trigonométricas. Ya. Aquí la idea es la siguiente. Tengo aquí mi plano XY. Ya, XY. Entonces acá puedo poner la circunferencia unitaria. A ver si me resulta bien la circunferencia. Bueno, por ahí. Unitaria. Más o menos hasta por acá. Por ahí. Ya, para que sea más o menos redondo el asunto. Ya, entonces, aquí tenemos el 1 y acá tenemos el 1, ¿ya? Y ahora, bueno, la idea es que yo me coloco aquí en un punto de esta circunferencia unitaria, ¿ya? Centrada en el origen. Entonces, acá tengo el segmento de recta que une el punto. Este punto aquí tiene cierta coordenada X e Y, ¿ya? X, Y. Entonces,
si uno este punto con el centro, esto de aquí, esta línea que demarqué en negro, va a tener longitud 1 también, ¿ya? Esto es el radio acá, y como estoy en la unitaria, entonces el radio es 1, ¿ya? Y ahora, aquí la cosa es que quiero determinar, entonces, la coordenada. Aquí, bueno, voy a colocar la línea en azul acá, entonces. Entonces, para ver las coordenadas de este punto, lo que hago es, bueno, aquí tengo la coordenada Y, ¿ya? Entonces, este de aquí va a ser mi Y, y acá, este valor es X, ¿ya? Entonces, ahora queremos determinar aquí la posición de este punto, o sea, las coordenadas X e Y. Y aquí utilizamos el hecho de que este triángulo que se forma acá es un triángulo rectángulo acá, en esta esquina. Entonces, miramos este ángulo aquí, que parte desde el semieje X positivo hasta ese segmento de recta que une el origen con el punto. Y llamemos este ángulo aquí, entonces, teta, ¿ya? Lo que pasa es que aquí utilizamos la trigonometría en el triángulo rectángulo, y entonces de esta manera definimos aquí por decirlo así, ¿con qué color lo escribo? Con verde, entonces. El coseno de teta, ¿ya? Este va a ser el lado adyacente dividido por la hipotenusa, que en este caso es X dividido por 1, ¿ya? Y definimos el seno del ángulo como el Y partido por 1, ¿ya? Esencialmente, digamos, en este caso aquí es por 1 porque estoy sobre la circunferencia unitaria, ¿ya? O sea, aquí tengo que X es el coseno e Y es el seno. De esta manera voy a tener como consecuencia, la tangente es el lado opuesto dividido por el adyacente, ¿cierto? La tangente de un ángulo, esto es el lado opuesto, que en este caso es Y dividido por X, entonces va a ser seno de teta dividido por el coseno de teta. Entonces, esencialmente, estas son las definiciones acá de la función y de cómo se obtienen, ¿ya? En el sentido de que si yo pienso aquí que tengo un punto XY sobre la circunferencia unitaria, entonces la coordenada X va a ser el coseno y la coordenada Y es el seno, ¿ya? Y ahora, utilizando el hecho de que en un triángulo rectángulo, si yo sumo los cuadrados de los lados aquí, entonces voy a tener el largo de la hipotenusa al cuadrado, ¿ya? Y esto entonces se traduce aquí en que bueno, pongamos primero seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es 1 entonces, porque aquí estoy, el 1 al cuadrado entre comillas, ¿ya?
Esto es como la identidad fundamental que necesitamos. Y después existen algunas identidades para suma de ángulos y cosas así, pero esto, por lo menos en esa instancia, no lo necesitamos todavía. ¿Ya? Me refiero, después existe una fórmula que es para el seno. Si yo tengo una suma de ángulos acá, a ver cómo era. Ahí, si no me equivoco, era seno. A ver, no lo quiero decir, pero era seno, coseno más coseno, seno, pero para no equivocarme, por si acaso, revisemos. No, ¿dónde está? Por acá. Sí, era eso lo que yo pensé. Seno alfa coseno de beta más coseno de alfa seno beta, y para el coseno ahí es coseno menos seno. Coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Después, las otras identidades se obtienen de estas dos esencialmente. Esas son como solamente las cosas básicas que se necesita sobre la construcción algebraica o trigonométrica de las funciones. Ahora, si ustedes se imaginan aquí que ahora el ángulo va aumentando acá, ¿ya? Entonces significa que van dando la vuelta en esa circunferencia, ¿ok? Partiendo, siempre se parte desde este punto. El ángulo se cuenta desde el semieje X positivo, entonces este punto aquí, el 1, 0, es el punto para el ángulo 0 también, ¿ya? Y aquí ustedes pueden ver, damos la vuelta, aquí estamos en pi medios, pi, 3 pi medios, y en 2 pi regresamos de nuevo al valor inicial. Entonces, para poder, bueno, lo que pasa aquí es, ahí existe ya, un video bien bonito, pero el tema es que si pensamos ahora que colocamos aquí, digamos, sobre el borde de una rueda, al lado colocamos un lápiz, ¿ya? Y ponemos un papel debajo, y un papel largo, ¿ya? Y lo vamos a estar moviendo debajo de la rueda, mientras el lápiz da la vuelta por la circunferencia, por la rueda, ¿ya? Entonces, lo que vamos a obtener va a ser algo de este estilo. Bueno, por un lado, Y, o sea, aquí graficamos, digamos, los Y, la altura, la que obtenemos para cada punto, ¿ya? Quiero graficar el seno ahora, ¿ya? Entonces dijimos, el seno es la altura aquí, la coordenada Y, ¿ya? Entonces, parto de este, y la altura nunca puede ser más 1 porque estoy sobre la circunferencia unitaria, y cuando estoy aquí abajo en este punto, aquí el valor va a ser menos 1, perdón, menos 1, ¿ya? Entonces, aquí parto desde el ángulo 0, va subiendo, ¿ya? Acá se aplana, o sea, aquí llega hasta el 1,
y baja de nuevo. Y como ustedes pueden, o sea, ver cuando aquí en pi medios estoy, bueno, perdón, acá en pi medios estoy justo a la altura máxima y después voy bajando de nuevo hasta el ángulo pi, y en este ángulo aquí entonces la altura es 0, y después me doy la vuelta por la parte de abajo de la circunferencia. Hasta por acá más o menos, por ahí, ¿ya? Y después yo puedo seguir dándome vueltas por acá. Sería por ahí, más o menos, ¿ya? Entonces, en particular, esto de aquí es pi. Acá esto va a ser 2pi. Aquí tengo el 0, por supuesto. Bueno, este es el gráfico para aquí y igual a seno de x en este caso, ¿ya? Entonces, oscila entre más y menos 1. Ojo, aquí esta x que anoté aquí abajo es porque aquí estoy graficando en el plano XY, ¿ya? ¿Ya? No es esa x a la que me refería aquí arriba, porque aquí la x se refiere a la coordenada x del punto, ¿ya? Ahora, bueno, aquí también puedo darme la vuelta en sentido contrario al reloj, perdón, en el sentido del reloj, entonces ahí voy en dirección negativa, ¿ya? Eso, aquí esa parte, o sea, siempre el ángulo se cuenta desde el semieje X positivo y en dirección contraria al reloj es la dirección positiva. Ups. Bueno, esta raya no debería estar acá. Ping. Ahí. Ya, ahora, la siguiente cosa, si yo quiero graficar entonces la otra función, el coseno, entonces voy a tomar aquí. Aquí para la construcción de las funciones utilizamos la unitaria, solamente con radio 1, ¿ya? Pero por supuesto se puede hacer el mismo proceso sobre cualquier circunferencia, pero nos va a quedar dando vuelta digamos, ¿cómo decir? ¿No? El radio siempre como múltiplo. Entonces, como molesta un poco, entonces aquí para la definición no lo ponemos, ¿ya? Ahora, para graficar la otra función, coseno de x, entonces ahí tenemos que pensar de que ahora miramos acá sobre cómo se comporta, bueno, la coordenada x acá, ¿ya? Entonces, parte desde el 1 va disminuyendo mientras yo recorro aquí la circunferencia, aquí hasta llegar al 0, aquí en ese punto de aquí arriba, y aquí la coordenada x va a ir aumentando de nuevo en valor absoluto, pero es negativa, ¿ya? Hasta llegar aquí a valer menos 1, y así también al devolvernos por acá, entonces la coordenada x aquí sigue disminuyendo acá, y después aquí va, o sea, me refiero, el valor absoluto sigue disminuyendo hasta llegar al 0, y después aquí el valor, o sea, el valor aumenta de nuevo. Entonces eso nos entrega un gráfico de este estilo. Bueno, me va a quedar un poco más apretado acá, pero bueno. Ahí. Sí, de hecho tengo que hacer esto acá más hacia arriba. Y tengo que borrar acá esto.
Me estorba acá. Ya. Bueno, pero después lo anoto cuando tenga el espacio, ¿ya? No, pórrete. Ahí. La otra cosa es que yo les puedo mandar también una guía resumida, o sea, una guía donde aparecen esas cosas, pero ahí aparecen con mucho más detalle las cosas de lo que nosotros necesitamos. O sea, esa guía contiene incluso un poco más. A ver, aquí ese gráfico no me resultó tan bien ahora porque vamos a... por ahí ese está más o menos bien, pero esta parte está mala. En el sentido de que aquí para pi yo ya tengo que estar en el -1. Bueno, esto de acá lo tengo que hacer un poco más apretado para que me corresponda más o menos a lo que tengo arriba. ¿Ya? Entonces, aquí ya estoy en el -1. Ahora no veo nada acá con la pantalla del Zoom. Ahí. Ya. Acá tengo que pasar por el 0 de nuevo. Eso. Y así. En el 2pi de nuevo estoy en el +1. Y de ahí baja de nuevo. Entonces tengo acá el 2pi. Acá esta parte. No. Ya así correspondería el gráfico. Porque aquí tengo el pi. ¿Ya? Y el coseno se anula aquí en pi medios. Y acá en 3 pi medios. Y por supuesto aquí también puedo seguir hacia los extremos. Y esa parte entre 0 y 2pi, eso es lo que siempre se va a repetir en dirección positiva o en dirección negativa, porque en total estoy siempre sobre la misma rueda, dándome vueltas. ¿Ya? Entonces, obtengo estos gráficos acá. Ya, pero en ese texto, en ese libro, por ejemplo, también hay todo un capítulo dedicado con mucho más detalle a estos aspectos, pero esas son las cosas que necesitamos esencialmente. Eso, no necesitamos mucho más de las funciones trigonométricas. ¿Ahora quedó un poco más claro? Bueno, la cosa que nosotros ya podemos agregar aquí, de hecho lo vimos en una clase y ustedes ni siquiera preguntaron entonces, el tema es que, a ver, no voy a escribir con la F, sino que mejor acá, la derivada del seno de X, esto es el coseno de X, y la derivada del coseno de X, esto es menos seno de X. Eso. Les voy a enviar un correo donde puedan tener, por último, más material de respaldo, si quieren, ¿ya? Pero por ahora, para nuestros propósitos, no necesitamos mucho más que esta materia de acá. Ya.
Ay, nos quedan 10 minutos. Entonces, propongo que hagamos esa derivada que ustedes no querían hacer. No, acá está. Lo único es que me la tengo que anotar cortito. Entonces, era el seno cuadrado de e elevado a seno cuadrado de t. Ya. Entonces, podemos volver a esta hoja de acá. Porque aquí nos queda espacio. Vamos a... Ahí. Entonces, aquí, bueno, pusieron f de t igual a el seno cuadrado de e elevado a seno cuadrado de t. Bueno, a propósito, entonces, por si acaso lo menciono, el seno al cuadrado de t, esto es seno de t al cuadrado, ¿sí? Bien, entonces aquí lo que pasa con esta función aquí dada de esta manera es que aquí tenemos un montón de funciones encajadas. Entonces, la primera, a ver, sí, quizás si lo remarco solamente. Aquí la primera, por supuesto, la que está por fuera, es este cuadrado de acá. ¿Ya? En el sentido de que se refiere a esto. Acá, al cuadrado. ¿Ya? O sea, este cuadrado significa que es el seno de e elevado a seno cuadrado y todo eso al cuadrado. Entonces, la siguiente función que está dentro, aquí, digamos, en ese asunto, es este seno de acá. ¿Ya? Lo estoy haciendo aquí en azul para que me alcancen un poco los colores. Porque, digamos, esto de aquí, eso, hasta ahora lo que tenemos acá es esta parte, como este cuadrado de acá, pero sí, o sea, esa misma parte, ¿ya? Pero ahora aquí donde está la T, en lo que escribí como comentario aquí al lado derecho, ahora va toda esa parte aquí de e elevado a seno al cuadrado de t. Entonces, aquí la siguiente función es aquí la exponencial, ¿ya? O sea, podríamos ponerlo como un e elevado a x, ¿ya? Y después la siguiente la voy a colocar en... Bueno, aquí tenemos de nuevo el seno al cuadrado de t. Entonces va a ser este x, va a ser el cuadrado, aquí nuevamente, de el seno de t. ¿Ya? Pero aquí es, para esta parte aquí, por supuesto, es la misma idea de lo de acá. Lo único es que el seno cuadrado de afuera se evalúa en la exponencial que tenemos acá. Bien, entonces, ahora vamos paso por paso para calcular la derivada.
Ya, entonces, tenemos que empezar desde afuera hacia adentro. Entonces, esto va a ser, a ver, perdón, aquí escribamos primero. F' de t, esto es entonces. Lo primero que hacemos es derivamos este cuadrado de acá, la potencia 2, y ahí es, baja el 2, y arriba queda potencia elevado a menos 1, o sea, 2 menos 1 en este caso, ¿ya? Entonces nos quedan 2, bueno, ya. Y lo evalúo en la función de adentro. Entonces, esto va a ser, ya, esto lo escribo aquí en negro, 2 elevado a, por seno de todo esto, lo evalúo nomás. ¿Ya? Voy de afuera para adentro, paso por paso. Y esto aquí elevado a, lo que está en negro ahora, esta parte, va elevado a 1. ¿Ya? Pero ahora tengo que empezar a derivar las cosas que están adentro. Entonces, aquí adentro está el seno de, o sea, esta parte que marqué en azul. El seno de este algo de acá, ¿ya? Entonces, la derivada del seno, dijimos, es el coseno. Y este lo evaluamos en lo mismo nomás, en lo que está evaluado arriba. O sea, y elevado a seno al cuadrado de t. Ya, ahora, siguiente paso, vamos a ir a seguir avanzando hacia adentro. Entonces, aquí tenemos la exponencial, es la siguiente, esta. Lo práctico de la exponencial es que la derivada de la exponencial es ella misma, o sea, e a la x, si tomamos esa función y la derivamos respecto a x, entonces la derivada es e a la x también, ¿ya? Entonces, lo único es que aquí en esa tabla no existe el morado. Ya, entonces utilizo este lápiz de acá. Acá, entonces es i elevado a, y de nuevo, entonces mantengo lo que está aquí dentro. Esta x aquí la reemplazo por entonces el seno cuadrado de t. Ya. Pero aquí me quedan otras dos funciones al interior. Entonces, la derivada de esa exponencial aquí, esto ahora va a ser, entonces aquí tengo otra vez un cuadrado, que ahí lo marqué con rojo. Así que ahora viene este 2 de acá. De nuevo, se evalúa solamente en lo de adentro, seno de t. Y por último, la derivada del seno de t, el coseno de t. Coseno de t. Ahí. Bueno, espero que con la... Lo que pasa es que si eso lo escribo con las composiciones de las funciones, es una lista un poco larga, pero también se puede hacer. Aquí simplemente G1 de X es X al cuadrado. G2 de X es seno de X. G3 de X es y a la X. G4 de X es, bueno, otra vez X al cuadrado. Y G5 de X es el seno de X.
Entonces, de esa manera, si yo lo escribo con X ahora, f de X, bueno, pero la letra no importa acá, es entonces G1 evaluado en G2, evaluado en G3, evaluado en G4, evaluado en G5 de X. Ping, 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 ping. Eso. ¿Ya? Entonces, ahora aquí este ejercicio, yo admito que es un poco largo, pero si entienden este ejercicio, entienden la regla de la cadena a la perfección. Y que por eso lo quería hacer más bien. Ahora, la pregunta es, ¿están muy perdidos ahora? Algo perdidos, algo entendieron. Bueno, pero ¿saben qué? Son las 9, tenemos que hacer la pausa. Así que les... ya. Propongo que hagamos la pausa, que tomen desayuno y entonces retomamos esto. Aquí les puedo escribir, digamos, con esa explicación de abajo, con esta de acá. Puedo escribir también la regla de la cadena en este caso, ¿ya? Pero eso al principio entonces de la próxima clase. ¿Les parece? Y sigamos a las 9:40 y yo mientras tanto voy a